con el FMI. ¿Qué es lo que está pasando? Nos preguntamos todos, porque lo que hay son algunos pequeños indicios, algún comunicado de algún funcionario del FMI ayer en una conferencia de prensa diciendo esas frases elípticas y bien intencionadas que estaban trabajando. Hoy desde el gobierno dejaron trascender que habían acercado un poco las posiciones respecto del ajuste que pide el FMI. Mientras tanto, en Honduras, Cristina Fernández de Kirchner, en su clase magistral que dio en una universidad, tuvo así como una especie de chicana al pasar respecto del Fondo Monetario y de los ajustes que piden y que pide el neoliberalismo en los países americanos. ¿Qué es lo que está pasando? Le voy a preguntar a Carlos Heller, que es diputado del Frente de Todos, titular de la Comisión de Presupuesto. Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Sabemos algo? Buenas noches. No, a ver, lo que sabemos es que el gobierno está negociando con mucha firmeza lograr un acuerdo en el que el ajuste no sea la condición necesaria. Lo que hay que decir es que esta es una situación heredada, es decir, que no es un gobierno que tomó una deuda y está viendo cómo la resuelve, sino es un gobierno que se encontró con una deuda con condiciones de devolución inaceptables, una deuda que no tiene contrapartida, porque normalmente si vos tomás un crédito y te comprás un traje o una máquina, te queda algo, tenés la deuda y tenés un activo. Acá no hay activo, acá hay una deuda, el país está endeudado contra nada, contra fuga, contra fondos que se facilitó su salida. Todos estos días están pasando, por ejemplo, una reunión del expresidente Macri en un momento con una rueda de amigos donde dice: yo les decía que no tomen tanta deuda que nos íbamos a ir a, pero no me hicieron caso y qué sé yo cuánto. Bien, no hay un buen arreglo acá, Rolando, no hay posibilidad de un buen arreglo. Lo que hay que buscar es el arreglo menos malo posible. ¿Cuál es el arreglo menos malo posible? Aquel que no nos imponga condicionamientos que impidan que la Argentina continúe con esta senda de recuperación. Pero es el Fondo Monetario, Carlos. Sí. Es que el Fondo Monetario siempre impone condicionamiento. Bueno, tenemos por eso 30 años de historia previa. Pero es que por eso los que simplifican y te dicen ¿por qué no arreglan? Y porque arreglar, es decir, vamos a tomar un ejemplo. Cuando asumió Macri, teníamos la famosa deuda con los buitres, con el 7% de los buitres. 22.000 millones de dólares. Claro. ¿Qué hizo Macri? La pago. Llamó por teléfono, dijo, ¿cuánto es? Tanto. Salió y colocó un bono, tomó los fondos, fue y pagó. Así eso no es negociar. Y así arregla cualquiera. La Argentina, ¿por qué no arregla con el fondo? Porque no quiere aceptar las condicionalidades que el fondo le quiere poner. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Sí. Se dice mucho que, Macri aceptó el ajuste del fondo y las reglas del fondo y termina perdiendo las elecciones. ¿Qué es lo que políticamente generaría en la vida cotidiana de la gente si se aceptara la discusión tal cual está planteado lo que está pidiendo el fondo ahora? Terrible, porque ajustar, uno dice ajustar como si fuera una entelequia. Por eso, bajémoslo a los ejemplos. Ajustar es recortar los gastos que se pueden recortar. Mirá, el presupuesto de la Nación, la mitad son los gastos de lo que podríamos llamar la previsión social, lo que cuesta el sistema jubilatorio, la asignación universal, etcétera, etcétera. El segundo gran rubro son los subsidios de las tarifas de energía. Y después vienen los servicios de salud, los servicios de educación, las inversiones en obra de infraestructura, por ejemplo, lo que se viene invirtiendo en saneamiento de barrios populares. Entonces, cuando uno dice ajuste, es empeoramiento de las condiciones de vida de los que ya están mal. Está bien, pero desde la oposición se está discutiendo la pertinencia del gasto político. O sea, si el gasto político es el correcto. Correcto. Desde la oposición vos tenés una actitud, en principio, que yo diría pretende, los que están más en una situación extrema, es la desaparición del Estado, eliminar el Estado y que no haya más gastos. Una solución. Sí, la Argentina sería ingobernable. Bien, pero es lo que dice. Los otros quieren un Estado más chiquito. No es nuevo. ¿Vos te acordás? Achicar el Estado es agrandar la nación. Sí, la dictadura. ¿Te acordás? Me da un ¿no? escalofrío, Achicar el Estado es agrandar la... Mentira, mentira. Argentina necesita un Estado presente, eficiente, buen administrador y gestor, y que realmente genere más recursos. Pero vayamos al ejemplo de los subsidios, que yo sé que son uno de los grandes problemas, subsidios
a la electricidad, al gas, al transporte. Ok, Macri aumentó las tarifas, ya sabemos, y volvió que la gente que pagaba la luz normalmente, de pronto los jubilados les morfaba la mitad de la jubilación pagar la luz y el gas. Eso ya lo sabemos, dolarizaron las tarifas, hicieron un destrozo. Ahora bien, entre ese extremo y digamos, lo que pasó en estos 2 años que no se ajustaron las tarifas, ¿no se podría reducir en parte los subsidios a la energía eléctrica sin afectar el ingreso de la gente? Como el gobierno tiene yo, por ejemplo, planeado, estoy pagando 200 pesos de gas. Como el gobierno tiene planeado, y no es fácil, segmentando. Rolando, probablemente vos y yo no necesitemos que nos subsidien el gas y la luz y tengamos que pagar tarifa plena. Y probablemente siga habiendo una enorme cantidad de gente que si no recibe el subsidio no puede tener luz y gas. Entonces lo que hay que tener es una política de segmentación. Es lo mismo que pasa... Pero hace 2 años que la están prometiendo. Sí, porque tampoco es tan sencillo. Porque tampoco es tan sencillo segmentar con objetividad. Pero no hay un poco de fetichismo en aferrarse a los subsidios pensando que esto va a hacer perder votos. Pero ¿por qué? No. Vuelvo a repetir. Porque si no tendríamos... No se puede al mismo tiempo decir que hay que resolver el problema de un país que tiene 40% de pobres y por el otro lado que le vas a eliminar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos esenciales. Pongámonos de acuerdo con nosotros mismos. ¿Qué estamos planteando? No, claro. Entonces, la luz y el gas son un derecho humano, si vos querés. Sí. Y los derechos humanos no pueden... Y el agua. El agua. Entonces nunca pueden ser no pagables o estar limitados por la capacidad económica del consumidor. Fallo de la Corte, razonabilidad de las tarifas. Hasta la Corte Suprema se avivó. Muy bien. Entonces vos tenés que tener un cuadro tarifario donde se pague, yo diría, por más de una variable. Por un lado, por la capacidad contributiva y por otro lado, por el consumo. Porque yo también te puedo subsidiar, pero también te puedo decir, mira, te subsidio hasta tantos litros, te subsidio hasta tantos kilowatts, te subsidio, porque tenés que cuidar, porque este es un bien común, caro y lo tenemos que administrar. Armar todo eso, el gobierno está anunciando que este año va a segmentar tarifas. Y seguramente vos y yo nos vamos a quejar porque nos van a aumentar. Y vamos a decir, qué barbaridad lo que tenemos que pagar. Pero el problema es que los que no pueden pagar tengan el subsidio que tienen que tener. Y lo mismo pasa con el conjunto de las cuestiones. Pero los subsidios son sobre todo en el AMBA, porque en las grandes ciudades del interior se paga la tarifa plana. Sí, pero en el AMBA, vos decís el AMBA como si vivieran 4 personas. Son 15 millones de personas. Claro, de tener 40% de la población de la Argentina en esa situación. Entonces, la Argentina tiene que ir ordenando todas esas cuestiones. También tiene que ir ordenando toda su cuestión impositiva, que tiene que hacerla más progresiva, hacer que los que más tienen paguen más, y hacer que los que menos tienen paguen menos. Entonces, yo siempre lo grafico, digo, la Argentina tiene que ir emigrando de un sistema donde la base impositiva es horizontal, el IVA, por ejemplo, a un sistema donde la base impositiva es vertical. Está bien, pero ganancias... para eso tenés que tener mucha más eficacia de recaudación, de que dejarse de joder con el contrabando de soja y los cargamentos de soja que salen. ¿Quién se tiene que dejar de joder? ¿Quién se tiene que dejar de joder? Lo que contrabandea. Ah, bueno. Digo, ir a buscarlo. Mirá, a ver, no puede ser, perdón, cuando vos vas a la frontera, pasan los camiones con soja para Paraguay. Acá tengo un informe de la CEPAL que dice que en la región, América Latina y el Caribe, para que no creamos que es un problema argentino y que acá, dice que en la región, dice, hay 325.000 millones anuales. El 6,1% del Producto Bruto de la región que se evade. Claro. ¿Oyeron la cifra? 6,1%. Esto lo dice la CEPAL. ¿Y sabe lo que dice la CEPAL? La CEPAL, para entender lo que hay que discutir. Es crucial aumentar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria para dar sostenibilidad fiscal a una trayectoria creciente de demanda del gasto. Sí. La CEPAL, Comisión Económica de América Latina, no dice que hay que achicar el gasto, dice que hay que recaudar más para gastar más. Está bien, pero hay porque hay tantas necesidades insatisfechas que requieren mayor gasto público. Y hay que ir a buscar lo que están evadiendo. Obvio. Digo, pero esto, disculpame, recién ahora. Cuando vos mirás la estructura exportadora argentina,
las exportaciones agropecuarias son 10. 10 Sí. empresas que son las que exportan, ¿eh? No son 70.000, son 10. Y todavía van con declaración jurada, Son porque 10. nadie... Es Claro. con declaración Ahora, jurada, yo no te se sabe diría, cuánto... Cuando uno tendría que reflexionar, cuando dice todos somos Vicentín, ¿por qué no pensamos qué pasó con Vicentín? Yo haría una pregunta. ¿Para qué una empresa como Vicentín necesitaba una subsidiaria en Paraguay y otra en el Uruguay? Digo, como una pregunta, ¿no? Nadie se la Para hace evadir. esa pregunta. ¿Para qué? Para evadir Muy eso. bien. Entonces, no es Pero tan... lo que pasa es que, a ver, Carlos, todo eso lo sabemos y lo sabemos desde hace años. El gobierno, hace 2 Y el años que está gobierno lo gobernando. trata de hacer, pero para eso para aprobar leyes necesitas mayorías parlamentarias. Para nos apro- combatir no nos los aproba- cargamentos que salen No vía... nos aprobaron el presupuesto. No nos aprobaron el Pero presupuesto. para combatir los cargamentos de No, soja que para van... combatir, y el gobierno está... Eso no necesitas una... ¿Por qué crees que mejoró la situación fiscal? ¿Por qué crees que mejoró la situación fiscal 3 puntos? Mejoró porque mejoró la recaudación impositiva. Mejoró también porque el aporte solidario significó 0,6 puntos de PBI. ¿No hay que hacer algo con las LELIC que se han convertido en una bola inmanejable? Yo recuerdo que había un tal Alberto Fernández que dijo que iba a cortar con la bola de LELIC. A ver, si vos me das tiempo yo te lo explico, pero es un tema complicado. El problema en la Argentina, a ver si te lo voy a decir rápido. Ese sí que es un costo grande, ¿eh? Sí, pero vos tenés que resolver conjuntamente con eso un montón de problemas. Porque si vos hoy no tuvieras las LELIC y tenés que resolver con emisión los problemas que tenés de déficit fiscal, los bancos no podrían tomar esos depósitos y pagarle esos intereses a los depositantes, y esa plata estaría toda suelta y iría a otro tipo de destino. Entonces, las LELIC son letras de liquidez, no son colocaciones como las LEVAC que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, donde los privados traían dólares de afuera, los Sí, sí. cambiaban, compraban la LEVAC, Y después la se la llevaban para bicicleta, afuera. y después se la llevaban. Los bancos con las LELIC no pueden hacer otra cosa que tenerlas. Para resolver el problema de las LELIC, vos tenés que lograr una economía que siga creciendo, que la demanda genuina de créditos aumente y que las posiciones esas de LELIC se vayan cambiando por cartera de crédito. Tenés que Pero si los conseguir... bancos no prestan. Sí, los bancos prestan. Fíjate, ¿querés que te lo muestre acá? Te puedo mostrar los datos de los 4 últimos meses, lo que ha crecido la cartera de crédito. Los bancos, para prestar, necesitan 2 cosas. Solicitante de crédito solvente. Y cuando hablamos de crédito de empresa, que son los que dan volumen, las empresas tienen que tener proyectos que funcionen. Acá hay una falsa discusión, falsísima discusión, que es la de creer que, por ejemplo, los empresarios no toman empleados por las leyes sociales. Los empresarios no toman empleados cuando no tienen a quién venderle la mercadería. Y aunque sea sin leyes sociales, no los van a tomar. Cuando el empresario tiene capacidad instalada ociosa y mercado demandante, Sí. toma gente. Y si tiene que comprar una máquina, compra la máquina. Porque lo que necesita el país es eso. Y hoy podemos decir, mirá, ¿sabés cuánto decía el Fondo Monetario y el Banco Mundial que iba a crecer la Argentina el 2021? 4%. 4,5%. ¿Sabés cuánto termina 10. creciendo? 10. Ese es el gran dato. Eso significa que en un año, ¿sabés cuánto decían los organismos internacionales que iba a demorar Argentina para recuperar la caída del 2020? Hasta el 2023, Hasta el que era lo que 2020, decía Melconian. Hasta el 2025. Ah. Hasta el 2025. Hasta el 2025. En un año se recuperó. Vos sabés que el Fondo Monetario ayer corrigió al alza la perspectiva de crecimiento de la Argentina para el 2022, mientras que para la región corrigió a la baja, lo cual está mostrando que hay políticas públicas en la Argentina que tienden a darle Pero ¿cuánto sostenibilidad. a pueden ese aguantar si tenés que pagar, tenés el deadline de los pagos del Fondo Pero te Monetario? lo vuelvo a repetir, por eso que no hay un buen arreglo, porque hay una situación desastrosa. Hay que lograr el arreglo menos malo. La Argentina está negociando, a ver si lo puedo explicar rápido. La Argentina con Macri tomó un crédito stand-by que tiene este régimen de devolución suicida imposible de Sí, acá, atender. mira, acá tenemos una placa con los pagos, Bien, absolutamente imposible de delirante, atender, es delirante. digamos. Muy bien. ¿Qué está negociando ahora? Un cambio a un plan de facilidades ampliadas. ¿Qué es un crédito de facilidades ampliadas? Un crédito que tiene un periodo de gracia largo.
Por lo tanto... Sí, pero mientras... Acá está, No, la placa. tiene un Pero periodo mientras de tanto, el fondo te dice, a ver, ¿usted quiere construir un puente? No, No, el no. puente no va a poder ser. No, pero por eso es que... Pero es que no me ent- entonces no me escuchás. Yo dije... Siempre te escucho. Ya sé, y yo te chichoneo también. Lo que Argentina no tiene que aceptar es eso que vos acabas de decir. La Argentina Pero es el tiene fondo. que ir... Sí, pero no tenemos... Es decir, viste, estoy frente a un precipicio y de atrás viene uno que me tira. Tengo que elegir. Bienvenido a la Argentina. Tengo que elegir. Muy bien. Entonces, no es... La situación es la que heredamos, la que crearon con las políticas anteriores y ahora tenemos que resolver. Por eso digo, no hay una buena solución a este problema. Hay la menos mala de las soluciones. ¿Cuál es la menos mala de las soluciones? Conseguir ganar tiempo y que no nos pongan condicionamientos, justamente. Que nos dejen hacer nuestro proyecto. A mí no me preocupa que me controlen. Lo que me preocupa es que me impongan lo que me quieren controlar. Porque si yo voy con mi proyecto, le digo, mire, lo que la Argentina va a hacer es esto. Vamos a invertir tanto, vamos a hacer tantas casas, tantos caminos. Y van a decir, no, en lugar de invertir, pague. No, pero volvemos. Entonces no hay acuerdo. Por eso no se acuerda. Todo eso que le reclaman el acuerdo rápido, quieren esto que vos estás diciendo. Sí, ¿dónde hay que firmar? Y aceptemos las condicionalidades. Y Argentina dice, no vamos a aceptar las condicionalidades, no podemos aceptar. Hace 2 días el presidente de la Nación volvió a repetir, queremos decidir nuestro modelo de desarrollo y crecimiento, queremos ser dueños de decidir nuestro desarrollo de modelo y crecimiento. Pero es un camino de ruptura. Y ese es, no, es un camino de negociación con firmeza. Ayer, yo miro con atención, una nueva funcionaria, la segunda de Georgieva, que asumió Sí, hace la poco, India. Gita, Copit. Copit, es complicado el apellido ese, dijo, estamos avanzando y tenemos que negociar con pragmatismo y flexibilidad. Nadie le prestó mucha importancia a esas 2 palabras. Yo se las presto. Yo creo que la Argentina está negociando con firmeza. Yo creo que la Argentina está negociando como tiene que negociar, sin sacar los pies del plato, diciendo quiero arreglar, pero así no, y no puedo pagar lo que usted me pide y no lo puedo pagar en los plazos que usted me lo plantea. Pero no dice no quiero pagar, sí quiero, pero quiero pagar una cosa que pueda, que no signifique tener que hacer un programa de ajuste. Deme un periodo de gracia de 4 años para que le empiece a pagar y no me imponga condicionalidades de ajuste en el esquema. ¿Qué dijo Guzmán cuando se reunió con los gobernadores? Tenemos un montón de cosas que estamos de acuerdo, pero tenemos un tema del sendero fiscal donde tenemos las diferencias. ¿Cuál es la diferencia del sendero fiscal? Argentina dice, nosotros sin ajuste, con crecimiento, podemos pagar. de acá al 2027 llegamos a déficit cero. El fondo le dice, no, tiene que llegar a déficit cero en el 2023. Eso requiere un ajuste fenomenal. Argentina dice, no puedo, no vamos a hacerlo. De ninguna manera lo vamos a hacer. Yo creo que todas estas señales nos permiten tener una expectativa, no para festejar, porque vuelvo a decir, el mejor acuerdo es malo. El mejor acuerdo es malo. Pero si la Argentina logra un periodo de gracia sustancial y que no nos pongan condicionamientos desde el punto de vista de nuestro programa de crecimiento, la Argentina tiene capacidades enormes y tiene mucho para crecer y mucho para desarrollarse. Vos fijate, tomá este dato mismo. En el medio de toda esta discusión, ayer el Fondo Monetario corrigió al alza la perspectiva de crecimiento de la Argentina para el 2022. Sí, pero mientras tanto está pidiendo un freno de mano. Pero vos sabés que al mismo tiempo corrigió a la baja para América Latina. Sí, sí. Es decir, que está reconociendo que hay políticas públicas argentinas que van en otra dirección. Por eso yo tengo un cierto, no digo optimismo, porque acá no hay soluciones buenas. Hay muy malas, malas y menos malas. Y yo creo que la Argentina se está transitando por el camino de acercarse a la menos mala. Ojalá. Y creo que eso requiere pulso, firmeza y capacidad negociadora. Carlos, gracias por venir. Gracias por la invitación. En otra parte...